Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta primera conferencia. Me encanta cómo han empezado Laura y Ana y creo que es una magnífica técnica de comunicación empezar dando las gracias siempre, ¿no? Gracias a ellas dos en nombre de la Fundación Mapfre y también de la Fundación Universitaria Las Palmas. Pero sobre todo daros las gracias a vosotros, ¿no? Que seguro que teníais 1000 planes para hacer y bueno, y habéis reservado un espacio de vuestro tiempo para compartirlo conmigo, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo os agradezco muchísimo porque gracias a esto, gracias a que estáis aquí, pues se puede hacer, ¿no? ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, como dice Ana, que es muy importante, si tenéis alguna pregunta, os asalta la duda, escribís en el chat y después al final dejamos un ratito para resolver dudas, ¿vale? En la medida que podamos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, ¿de qué voy a hablar yo? Casi es un monólogo, ¿no? Pero bueno, me voy imaginando vuestras caras y bueno, con tantos años de experiencia creo que vamos a estar muy próximos, ¿no? Y ahora explicaremos cómo. El título que le hemos puesto a esta ponencia o esta charla o a esta masterclass, como queráis llamarlo, es Conexión Emocional y Videoclases, ¿no? Es verdad que está orientada a docentes, pero aquellos que estáis hoy con nosotros, que no seáis docentes, creemos que os va a ser también muy útil en vuestra vida personal y profesional, porque ¿quién no hace una videollamada hoy en día, ¿no? Sobre todo desde el confinamiento, bueno, pues casi nos hemos hecho todos unos expertos, ¿no? Entonces, hablaremos de tecnología, hablaremos del proceso enseñanza-aprendizaje, pero sobre todo hablaremos de conexión emocional, ¿no? Que es lo que queremos todos, traspasar la pantalla y sentir que los demás nos sienten, ¿no? Porque si no parece que la comunicación no funciona. Ahora lo vamos a ver paso a paso, ¿no? ¿Qué objetivos tenemos con esta charla? A ver, como os decía, sobre todo potenciar la comunicación emocional. Ahora hablaremos de qué significa eso y cómo podemos potenciarla. Para eso me temo que vamos a tener que identificar nuestras emociones para tener capacidad de identificarlas de los demás. Reconocer la importancia de la conexión. Ya sabéis que además en un mundo tan audiovisual como el que tenemos en la actualidad nos llegan miles de mensajes y al final solo te quedas con aquellos que te tocan, eso es bastante complicado, ¿no? Entonces veremos qué podemos poner de nuestra parte para que esto suceda. Vamos a autoanalizar nuestro estilo de comunicación, vamos a analizar el estilo de comunicación de los demás, ya sabéis que es bidireccional. En comunicación, si no estás tú, no estoy yo. Por lo tanto, es tan importante que yo sepa cuál es mi estilo como que sepa reconocer el tuyo, ¿no? Y cómo interactuar de forma afectiva y positiva. Bueno, espero que os sea útil, así que sin más preámbulos vamos a comenzar. Lo primero que os decía es que la comunicación es una competencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Pues a ver, ¿cuántos miles de años, bueno, cuántos, yo qué sé, siglos llevamos comunicándonos el ser humano, ¿no? Como ser humano. Muchísimos. Y sin embargo, nos alucina que tenemos exactamente los mismos problemas casi desde el principio. Quiero decir, por ejemplo, los docentes que me estáis escuchando, seguramente vuestros problemas se parecen muchísimo a los que tenía mi abuelo, que era docente también, ¿no? No ha cambiado mucho, te preocupa que no te hagan caso, te preocupa no conectar, que no aprendan, te preocupa que no tengan interés, que no tengan curiosidad, que tú te estás esforzando mucho y a veces parece que te estás dando contra una pared, ¿no? Es decir, la comunicación es muy, muy compleja y no hay recetas. Obviamente, si las hubiera ya las sabríamos todos, ¿no? No hay recetas, sí que hay avances. Entonces, eso es lo que os voy a comentar hoy y esos avances nos van a ayudar, bueno, pues a tomar las riendas, ¿no? Pero recordad que la comunicación, toda su dificultad reside en que es una competencia emocional. ¿Qué quiere decir esto de competencia emocional? Pues básicamente quiere decir que pertenece
al área de la inteligencia emocional. Como muchos de vosotros sabéis, y si no es un buen momento, en los años 80, Gardner empezó a hablar de la teoría de las inteligencias múltiples. Era solo una teoría. Gardner, un psicólogo americano, tenía esta idea de, yo creo, porque claro, casi todos conocéis los test estos de inteligencia que nos hacen, ¿no? Y los test de inteligencia miden nuestra capacidad lógico-matemática y nuestra capacidad lingüístico-comunicativa. De hecho, en nuestro país, estaréis conmigo, que es muy usual oír eso de ¿eres de ciencias o eres de letras?, ¿no? Lo cual es una estupidez, como veremos, porque puede ser de ciencias y puede ser de letras, ¿no? Lo que Gardner dijo en los años 80, afortunadamente, con la evolución de la tecnología, se pudo demostrar. Así que sí, hasta ahora están demostradas unas 8 inteligencias aproximadamente y todos los seres humanos tienen un poquito de cada una. Lo que le va a diferenciar de otro ser humano es el desarrollo de esa inteligencia. Eso ya, pues con la educación de cada uno, tanto en casa, si tus padres te han estimulado o te han motivado, bueno, ya sabéis que es bastante habitual encontrar en nuestro país, peluqueros hijos de peluqueros, abogados hijos de abogados, carpinteros hijos de carpinteros, porque el estímulo que has recibido en tu casa es muy superior a cualquier otro que hayas podido recibir en la calle o en la escuela, ¿no? También sabéis que muchos de nosotros hemos estudiado nuestras carreras, si no teníamos un referente en casa, gracias a los maravillosos profesores que hemos tenido, ¿no? Aquellos con los que hemos conectado y aquellos que nos han inspirado son los que también han contribuido a que queramos estudiar una carrera u otra o queramos desarrollar una profesión u otra, ¿no? Entonces, como os decía, una vez demostrada la teoría de las inteligencias múltiples, que hoy no vamos a contar aquí, pero que si queréis información sobre este tema y sobre cualquier otro, al final os dejo mi correo electrónico y os puedo pasar bibliografía, porque es muy interesante. Yo, sobre todo, os recomiendo que hagáis esa introspección para ver cuáles son vuestras inteligencias desarrolladas y cuáles os quedan por desarrollar, ¿no? Una de esas inteligencias que apunta Gardner, que todavía está con nosotros, a pesar de que tiene unos 90 años, es la inteligencia emocional. Dentro de todas las inteligencias, la inteligencia emocional, digamos que es la única que practicamos a diario, porque tú puedes tener inteligencia, no sé, visoespacial, pero a lo mejor no practicarla mucho, ¿no? O puedes tener incluso una inteligencia espiritual, pero a lo mejor no practicarla a menudo. La inteligencia emocional es vital, o sea, no puedes vivir sin sentir, nos moriríamos antes que sin comer, ¿no? Entonces, es la que podemos practicar todos los días, la que evoluciona a lo largo de nuestras vidas y además la que nos garantiza el éxito. Entendiendo éxito con tener la vida que quieres tener, compartirla con las personas con las que quieres compartir y además pues que todo eso no te dé problemas económicos y de ningún otro tipo, ¿no? Hay muchas definiciones de inteligencia emocional. A mí me gusta una muy sencilla que también podemos explicarla en clase en cualquier nivel, ¿no? Que sería, la inteligencia emocional es la capacidad de tener buenas relaciones contigo para poder tener buenas relaciones con los demás. Lo voy a decir de nuevo, ¿vale? Para aquellos que os veo ahí como cogiendo apuntes. Hay un montón de definiciones, de verdad, y hay algunas más técnicas que os puedo pasar, pero a mí me gusta esta. La inteligencia emocional es la capacidad de tener buenas relaciones contigo para poder tener buenas relaciones con los demás. Y además en este orden es imposible otro orden, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no estoy bien conmigo, es muy difícil estar bien con los demás. Que si yo no tengo respeto por mí misma, es muy difícil respetar a los demás. Que si yo no tengo una autoestima sana, es muy difícil que me relacione bien con los demás, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, según la inteligencia emocional, vamos a tener que trabajar primero en nosotros para poder trabajar con los demás, ¿de acuerdo?
aunque hoy no es exactamente el tema, sí que vamos a mencionar alguna técnica y alguna cosita para que podáis trabajar primero con vosotros mismos, ¿no? La cuestión es que la inteligencia emocional, en esa segunda parte, ya sabéis que en una primera parte me tengo que llevar bien conmigo, por lo tanto necesito habilidades intrapersonales, y en una segunda parte necesito llevarme bien con los demás, ¿no? Para tener una vida, pues, agradable. En esa segunda parte, a eso se le conoce como inteligencia social. Saberme relacionar con los demás de tal modo que eso me beneficie a mí y beneficie también al resto, ¿no? Dentro de esas habilidades interpersonales que conforman la inteligencia social, recordemos que es la segunda parte de la inteligencia emocional, todas esas habilidades que tienen las relaciones sociales tienen un colchón base, que es la comunicación. Habéis visto cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Por eso quería hacer este contexto para explicarme sobre por qué hacemos o hago esta presentación siempre de que la comunicación es una habilidad compleja, sobre todo debido a que es una habilidad emocional. No se trata solamente de expresarte bien o de tener un buen vocabulario, etcétera. Se trata, sobre todo, de saber gestionar tus emociones, ¿de acuerdo? Bueno, dicho esto, creo que ya estamos más preparados para avanzar. Dicho esto, fijaros que está demostrado que el 80%, el 80% del éxito en la vida de una persona tiene que ver con la inteligencia emocional. Imaginaros, ¿no? Y el 20% con el coeficiente intelectual. Por lo tanto, creemos que es lo suficientemente importante como para dedicarle tiempo, ¿no? Ya sabéis que muchos centros escolares ya tienen sus propios programas de inteligencia emocional, ¿no? Si os interesa, si en el vuestro no existe esta iniciativa, bueno, pues he tenido la fortuna de participar en el diseño del programa de alfabetización social y emocional del sistema educativo extremeño. Y bueno, pues también podemos hablar de ello si queréis y os cuento cómo se puede hacer, ¿no? Pero desde luego la inteligencia emocional tiene que ser una transversal obligatoria, porque nos va a ayudar mucho a todos, tanto a docentes como a discentes, con la comunicación y con esas ahora tan conocidas soft skills que todos necesitamos a la hora de desarrollarnos, a la hora de buscar trabajo y a la hora, sobre todo, de diferenciarnos de otras personas. Y esto es así, con pantalla o sin pantalla. Ahora hablaremos de la pantalla. Claro, ¿qué sucede con la pantalla? ¿Qué sucede con las videoclases? ¿Qué sucede con las videollamadas? A ver, si ya estamos diciendo que la comunicación es un proceso muy complejo, digamos que lo que podamos facilitarlo pues nos va a ayudar a que el mensaje llegue como a mí me gustaría, ¿no? Porque imaginaros todos los niveles o todos los pasos que suceden desde que yo pienso en algo, lo trituro, lo expreso, tú lo escuchas, lo trituras y lo asumes. Por lo menos pasan 5 cosas, ¿no? Entonces, por lo tanto, la posibilidad de que mi mensaje llegue puro a ti es muy, muy complicado. ¿Cómo podemos facilitar esto? Pues poniendo todos los recursos que estén a nuestro alcance. De ahí que la comunicación más sencilla, bueno, más sencilla, más limpia, sea la comunicación cuerpo a cuerpo, cara a cara. Si no se puede, pues digamos que el sustituto o el sucedáneo sería pues la videollamada, ¿no? Que sí me ves la cara, que sí me escuchas, pero en realidad no me puedes tocar, no me puedes oler, no me puedes sentir a veces, ¿no? Esta es la frontera que vamos a tratar de traspasar, ¿no? Pero ya veremos que, bueno, perdón, que estaba diciendo, lo ideal sería siempre cuerpo a cuerpo. La cantidad de información que te puede llegar solamente de mi postura, de mi movimiento, de cómo voy vestida, etcétera, etcétera, se anula, se va anulando según vamos poniendo trabas.
tendríamos después la videoconferencia. Si no podemos tener una videoconferencia, pues podríamos tener una llamada telefónica. Si no podemos tener una llamada telefónica, entonces escribiríamos un correo electrónico o un WhatsApp o un Telegram, que es mucho más inmediato. Y ya llegados a este nivel donde estamos cerrando muchos canales de información, fijaros que se tuvieron que inventar los emoticonos para poder darle brío, porque realmente era complicado que el mensaje llegase solamente poniendo caracteres de texto, ¿no? Caracteres textuales. Por lo tanto, esto es una condición sine qua non, ¿no? O sea, entender que la comunicación es un proceso emocional, entender que cuantas más trabas, más tecnologías ponemos, más la dificultamos, y entonces lo que tenemos que hacer es intentar compensar. ¿Qué pasó con el audiovisual? La primera cuestión que tenemos es que no sé vosotros, no sé la mayoría de vosotros, pero yo, por ejemplo, no soy nativo digital o nativa digital, perdón. ¿Qué quiere decir eso? Que yo cuando nací no existía Internet y, por supuesto, no existían las videoconferencias. De hecho, cuando iba a la universidad y ya había Internet, yo me acuerdo del primer correo electrónico que escribí, ¿no? Con la plataforma Terra. Pues estaba súper emocionada, pero en realidad me di cuenta que no tenía a quién escribir porque no conocía a nadie que tuviera correo electrónico. O sea, os quiero decir, los de mi quinta y los que se mueven alrededor, hemos llegado, o sea, esto nos ha superado un poco, quiero decir, no tenemos esa habilidad natural, bueno, que tienen los jóvenes de hoy en día que han nacido así, ¿no? Por lo tanto, por qué os digo esto? ¿Para embajonaros? No, en absoluto. Nosotros tenemos un montón de cosas que nos van a servir para comunicarnos y muchísimas más experiencias y muchísimas cosas que contar. Así que, y eso es fundamental, ¿no? Pero, ¿por qué os digo todo esto? Porque inevitablemente tenemos que aprender de ellos. Tenemos que aprender lenguaje audiovisual. Entonces, ¿cómo se aprende de ello? Jolín, pues viendo YouTube, viendo Instagram, viendo Facebook, viendo cómo aquellos que tienen muchos seguidores, cómo se comunican, fijándonos en los detalles, qué hacen, dónde ponen el plano, ahora lo veremos, ¿no? ¿Cómo enfocan? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo llevan la cara? ¿Cómo se mueven? ¿Utilizan otros recursos? Esto es fundamental porque esto es lenguaje audiovisual y es un tipo de lenguaje que no tiene que ver con el textual al que nosotros estamos más acostumbrados, ni siquiera tiene que ver con la capacidad de oratoria, como os decía antes, ¿no? Puede ser incluso un buen orador y, sin embargo, audiovisualmente ser un desastre porque, por ejemplo, me estás dando una charla y es que no te estoy viendo la cara. Entonces, si no te veo la cara, no me llega la emoción. Entonces lo que hago es apago la pantalla y me voy a mis cosas porque no necesito verte, porque verte no me aporta nada, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que tenemos que evitar, porque la conexión emocional, aunque se puede conseguir con la voz, ahora lo veremos, pero desde luego se reforzaría muchísimo más con la imagen, ¿no? Entonces, bueno, esta diapositiva que estáis viendo también es para que tengáis en cuenta que nosotros no podemos huir de las emociones. De hecho, es lo que nos hacen diferentes al resto de animales, ¿no? Y como además la inteligencia emocional, o mejor dicho, como las emociones son altamente contagiosas, por mucho, yo he oído en mi carrera mucho eso de yo separo la vida profesional de la vida personal. Pues eres una máquina. Pero vamos, literalmente eres una máquina, porque en serio, puedes separar, o sea, has sufrido algo en tu casa muy gordo y de verdad que llegas a clase y eres capaz de hacer como si no pasara nada. ¿Tú crees que no se te nota nada? Nada en el brillo de los ojos, incluso en cómo vas peinada, en si te has maquillado, si te has echado perfume, se nota en tantas cosas que las emociones van
mucho más rápidas que nuestros pensamientos, ¿no? Luego veremos también ese proceso. Por lo tanto, si yo estoy alegre, voy a contagiar alegría. Si estoy nerviosa, voy a contagiar nerviosismo. Si estoy triste, voy a contagiar tristeza. Pero sobre todo, lo más importante, las emociones mal llamadas negativas, porque son igual de necesarias, se contagian mucho más rápido que las positivas. Por lo tanto, no hay escapatoria. Lo mejor es trabajar en una buena gestión emocional, ¿no? Aunque ya os digo, ahora vamos a echar un vistazo, aunque no es el tema de hoy, pero os animo a la próxima conferencia, que la dará además mi compañera Rebeca López, que es una experta en gestión emocional y gestión del estrés, y os va a encantar, ¿no? Y ella sí que os va a ayudar en eso, ¿no? Bueno, pues vayamos a este lenguaje audiovisual, ¿vale? Vamos a lo técnico antes de entrar en materia de comunicación pura y dura. A ver, vamos a ver. ¿Qué elementos tenemos en una videoconferencia que nos pueden ayudar a conectar? Básicamente, estos 4. La voz, la música, el silencio y la palabra. ¿De acuerdo? Vale, perdón, en el lenguaje audio, vale, que estaba yo un poco despistada. El lenguaje audio, es decir, lo que oímos. Imaginaros que se estropea la cámara. Por lo tanto, y esto pasa muchas veces, o incluso hay plataformas que seguramente alguno de vosotros utiliza, que si pongo una presentación ya no se me ve. Esto pasa en varias plataformas en las que yo trabajo. Por lo tanto, solo tengo la voz. Bueno, la voz, la música, el silencio y la palabra. Entonces, la voz, si sois docentes, como si sois estrellas del rock, a mí es que me parece algo muy, muy parecido, sinceramente, de verdad. O sea, creo que los docentes son el futuro del mundo. O sea, tienen en sus manos, son la mano que mece la cuna, ¿no? De ellos depende todo. Yo espero que nuestro país empiece a querernos un poquito más y a valorarnos un poco más. Yo creo que sí, que estamos en ello, ¿no? Pero los docentes son grandes estrellas del rock. Entonces, entre sus instrumentos, no tienen muchos, pero entre sus instrumentos la voz es el más importante. De ahí mi recomendación para que os la cuidéis, pero sobre todo para que la trabajéis, ¿no? Ya sabéis que, por supuesto, podéis ir a un foniatra o un logopeda y hacer ejercicios, pero entre vosotros y yo, una cosa que funciona fenomenal es cantar. A mí me enseñaron a utilizar la voz cuando fui al conservatorio, porque cuando cantas te enseñan a que la voz tiene que salir del diafragma, no de la garganta, que si no te quedas ronco enseguida. Y además que es muy importante saber modularla para no ahogarse. Ayer mismo yo estoy haciendo ahora, por ejemplo, en la universidad un curso sobre neurociencia empresarial y la doctora que lo está impartiendo, doctora en psicología, una eminencia, habla con cada frase, traga saliva y respira. Se queda sin voz, no gestiona bien la voz. Así que seamos cautos, seamos listos, porque es nuestro instrumento hasta el día que dejemos de utilizarlo. Por lo tanto, saquémosle partido y sepamos utilizar la respiración para no parecer ansiosos, ahogados, agobiados, ¿no? Tenemos que ser naturales, pero además tenemos que parecerlo, ¿no? Además, en nuestras clases podemos utilizar la música, que es un gran recurso, ¿no? A mis alumnos, por ejemplo, muchas veces les pido, tenéis en cuenta que ahora no estamos muy acostumbrados a discursos muy largos. Sé que estáis haciendo un esfuerzo, que llevamos un buen rato y estáis haciendo esfuerzo porque realmente no estamos acostumbrados a que alguien nos hable mucho sin nosotros poder intervenir, ¿no? No trabajamos tanto la escucha como el habla, ¿no? De hecho, nuestro sistema educativo nos enseña a responder, ¿no? Si pensáis en los exámenes, lo importante es que respondas. Lo importante no es que escuches y que preguntes, lo importante es que respondas. Yo creo que es otra de las cosas que tiene que cambiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mis clases, pues muchas veces cuando llevo, no sé, 12, 13 minutos hablando, les digo,
Pero vosotros que tenéis más habilidad para buscar en internet, decidme cómo se llamaría a esta cualidad lingüística de estar cerca o estar lejos, ¿no? Tenéis 2 minutos para ello. Entonces ellos empiezan a buscar en internet, que son rapidísimos, mucho más rápido que yo, y yo les pongo un poquito de jazz, ¿no? O un poquito de música clásica o según sea el momento. Utilizad la música porque podemos utilizarla, ¿no? Utilizad el silencio, ¿no? Yo sé que es mucho más complicado que en presencia, porque cuando tú haces una pregunta en una videoclase, es como si el tiempo pasara más lento, ¿no? Entonces yo os pregunto, imaginaros que yo pregunto, ¿alguien sabe qué es la inteligencia emocional? Y pasa 1, 2, 3, y raramente llego al cuarto segundo. En el cuarto segundo digo, ¿alguien? ¿Nadie? Bueno, pues la inteligencia emocional es no sé qué. ¿Por qué? Pues porque también nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, hablábamos antes de ello con Ana y con Laura, no nos tiene entrenados para el silencio, cuando el silencio es un recurso muy poderoso, precisamente porque como no lo soportamos, si nos callamos, si dejamos al otro pensar y responder y le damos su tiempo, seguramente las respuestas serán muchísimo más interesantes que si les presionamos para que respondan inmediatamente, ¿no? Y, por supuesto, la palabra. La palabra en este sentido, lo único que os voy a decir, siguiendo con nuestra comunicación emocional y nuestro lenguaje emocional, es que tenéis que utilizar palabras emocionante, fabulosa, fantástica, maravillosa, magnánima, ¿no? Todo este lenguaje que es motivador tiene que estar en vuestro vocabulario diario, ¿no? ¡Bravo! ¡Qué bien lo estás haciendo! ¡Qué buenos somos juntos! Todo ese tipo de vocabulario, ayudado también de cierta entonación y cierto entusiasmo, lo que decíamos al principio de la voz, saber modular la voz, saber sonreír cuando tengo que sonreír para poder transmitirlo y contagiarlo y saber ponerme seria cuando estoy pidiendo responsabilidad, por ejemplo, ¿no? Ese es un pequeño esquema, ya os digo, porque no tenemos mucho tiempo, pero es un pequeño esquema de lo que tenemos que tener en cuenta con el lenguaje audio, ¿de acuerdo? Sobre todo también la parte técnica, que si tenéis dificultades auditivas, bueno, pues eso, que utilicéis cascos. Os he puesto una fotografía ahí de la típica quinceañera con sus cascos enormes. Yo ahora estoy utilizando inalámbricos que casi no se ven, pero realmente estos auriculares con almohadillas sería como lo mejor, ¿no? También porque creo que nos sitúa en, bueno, soy una estrella del rock en la radio y esa imagen puede ser muy interesante, ¿no? Pero sobre todo porque nos va a facilitar mucho la escucha, ¿no? Y hay que escuchar mucho en comunicación, ¿no? Es como el elemento fundamental. Bueno, pues lenguaje auditivo, lenguaje visual. A ver, ¿qué hacemos con el lenguaje visual? ¿Qué hemos aprendido de los youtubers, de Instagram, de Facebook, etcétera, etcétera? Primero, que nuestra baza fuerte es nuestro rostro. Aquí va a suceder todo. De hecho, el plano, estoy un poco torcida, pero normalmente el plano es el que yo tengo, ¿no? Si yo me pongo más lejos, va a ser más difícil conectar. Primero porque si os dais cuenta, ahora mismo en la pantalla estáis viendo techo y el techo en realidad, aunque lo tengo bastante limpito y bien pintado, no nos da ninguna información, ¿no? Por lo tanto, hay que ver el marco y esto es algo que nos proporciona el audiovisual porque no todos pensamos salir en televisión y ahora prácticamente estamos todo el día ahí, ¿no? Entonces, este sería el marco ideal para que se vea bien nuestro rostro, pero sobre todo también para que se vean nuestras manos cuando nos expresamos, aunque veremos que no todos utilizamos las manos, ¿vale? Pero al menos estos son recursos que nos pueden servir para comunicarnos mejor. Como os decía antes, ni demasiado lejos, ni demasiado cerca, ¿no? Porque al final, si no sabemos exactamente encuadrarnos,
estamos como ensuciando el mensaje. Es decir, si yo me pongo muy cerca, vais a estar mucho más pendientes de mi pelo, mis ojos, mi nariz que me está creciendo, etcétera, etcétera, que de lo que estoy diciendo realmente. Por lo tanto, esto sería lo ideal. Por supuesto, la luz. Tenéis bueno, si tenéis la suerte de tener una oficina, pues quizás es lo ideal, tener un espacio adecuado para trabajar. Pero bueno, si lo estáis haciendo desde casa, como yo, que lo estoy haciendo desde casa, siempre tenéis un espacio que utilicéis para trabajar y que no sea el mismo para comer o para hacer otras cosas, porque si no, al final le cogemos un poco de manía. Pero bueno, eso son recomendaciones y en la medida de lo que podamos, ¿no? Yo estoy en mi mesa del comedor, entonces tenemos que poner, ahora mismo estoy trabajando con una tableta y tengo la tableta sobre una pila de libros, más o menos unos 6 libros. ¿Para qué? Para que mis ojos no tengan ni que mirar hacia arriba ni que mirar muy hacia abajo, ¿de acuerdo? Ya sabéis que si mirase hacia arriba, es decir, no quiero mover la pantalla para no descolocar el chiringuito, pero si yo pusiera la cámara así hacia arriba y me colocara en una postura de inferioridad, pues ese es el primer mensaje que estoy mandando, que yo estoy aquí y que no sé si me lo merezco, pero que te voy a pedir algo. Y sin embargo, si me coloco muy arriba y me coloco así, voy a parecer un poco como agresiva, ¿no? Entonces, lo ideal siempre es más o menos estar a la altura. Además, os lo recomiendo mucho por las cervicales, por lo cual, en la medida de lo posible, las pantallas a la misma altura de los ojos. La mía está un poquito más abajo, ¿vale? Y luego, lo más importante de todo, la luz fundamental. Entonces, yo tengo colocada la pantalla, pues justo, yo estoy enfrente de un ventanal. Claro, como ahora se ha ido la luz, yo estoy en Península, pues se ha ido la luz, estoy totalmente oscura. Entonces, ¿qué hacen nuestros jóvenes adolescentes o nuestros niños? Pues se van al AliExpress o a donde sea y se compran un aro de luz para hacerse unas fotos chulísimas para Instagram, ¿de acuerdo? Os podéis comprar el aro de luz, la verdad, es bastante molón, lo tienen mis sobrinas y me parece un gran invento. Yo, como soy un poquito de la escuela antigua, bueno, antigua pero actualizada, utilizo un flexo normal y corriente. Entonces, el flexo no solo ilumina mi cara para que me podáis ver mejor y yo pueda conectar más, sino que además el exceso de luz pues casi borra las arrugas, las manchas, o sea que encima sale muchísimo mejor. Así que os lo recomiendo, un flexo de toda la vida, sin mucha potencia. Yo lo tengo además en una luz como amarilla, para que sea un poco cálida y no parezca que estoy en un hospital, claro. La luz, el fondo. Bueno, pues en este caso, como yo tengo colocada la tableta de tal manera que realmente solo estáis viendo el techo, algunos cuadros a mi derecha y la puerta del fondo, pues no son elementos que puedan, ¿cómo se dice? Que puedan interrumpir el mensaje, ¿no? Son elementos bastante normales, que no nos dicen nada y que no van a llamar la atención. Pero si no tenéis un buen fondo, bueno, pues en algunas plataformas te puedes poner un fondo irreal. Yo hasta ahora no he visto ninguno que me guste porque al final tienes que integrar, a no ser que sea muy bueno el software y muy buena la calidad, al final tienes que integrar tu rostro en esas imágenes de atrás y me parece un poco complicado. Lo ideal como docente es pues ponerse en una librería, yo la tengo a la izquierda, entonces no sale, pero vamos, en este confinamiento, si algo hemos visto en las videoclases son librerías, ¿no? Yo creo que es una gran idea porque es inspiradora, porque estoy enviando un mensaje de que yo he llegado aquí porque leo mucho, ¿no? Entonces es un buen mensaje, muy recomendable. Pero buscad siempre un fondo, por favor, y daros cuenta de ese fondo, porque yo que doy clases de comunicación audiovisual, muchas veces le digo a mis alumnos, ¿pero qué es ese calendario que tienes detrás de una vaca rumiando? ¿Qué me estás contando? Y esta mañana me decía una alumna,
pues te estoy contando, profe, que soy de Asturias. Y bueno, me partía de risa y digo, bueno, si es algo intencionado, pues bienvenido sea. Pero fijaros en lo que estáis contando, porque cuando uno lleva más de 5 minutos mirando la pantalla, os aseguro que se fija en muchas más cosas, ¿no? Por lo tanto, importante el fondo, importante el apoyo, porque yo sola, por mí misma, no soy lo suficientemente atractiva, no como persona, que seguramente sí, pero como elemento, por lo tanto, necesito un apoyo, un apoyo visual, ¿no? Para que la mirada también vaya descansando. Yo en este caso he preparado estas diapositivas también para que os sirva de ejemplo. ¿Qué tienen estas diapositivas? Muy poco texto, mucha imagen, colores vivos. En este caso sí que es verdad que hemos mantenido el corporativismo tanto de la terraza como de la Fundación Universitaria de Las Palmas como la Fundación Mafre Guanarteme, pero bueno, pues fijándonos en esos colores ya sabemos que tenemos el azul y ese teja y con eso hemos construido la diapositiva, ¿de acuerdo? Para construir estas diapositivas tan bonitas hay un recurso magnífico en internet, gratuito, que se llama Canva. Canva con V, con N y con V, canva.com. No tengo comisión, pero de verdad que me parece maravilloso, facilísimo y puedes guardarlo en PowerPoint, en PDF, etcétera, etcétera, ¿no? Yo lo he aprendido de los jóvenes porque es lo que hacen para sus presentaciones en Instagram y en otras redes sociales, ¿no? Dicho esto, os decía, pasando por encima, bueno, ya tenemos un poquito de lenguaje audiovisual, ya os habéis quedado con algunas cosas. Pero claro, la inteligencia emocional dice que para poder tener buenas relaciones con los demás, tengo que tener buenas relaciones conmigo. Así que para poder comunicarme bien con los demás, necesito comunicarme bien conmigo. ¿Y cómo se hace eso? Pues aunque os recuerdo que Rebeca estará con vosotros la semana que viene y os contará muchísimo sobre esto, yo os doy solamente 3 pinceladas. 1, no puedes llevarte bien contigo mismo si no te conoces, así que empieza ya, ¿vale? Entonces hay muchas cosas de ti que no sabes y que puedes averiguarlas por ti mismo porque tengas herramientas o con la ayuda de un profesional, pues de un psicólogo o de un coach o de quien sea que sepa ayudarte a conocerte, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Audacia, que es la empresa en la que trabajo, utilizamos 2 herramientas fundamentales. Una es el eneagrama, maravilloso, que define 9 personalidades y cómo y nos explica por qué nos sentimos atraídos con una y rechazados a otra, y el DISC, ¿vale? Que es un estudio de la personalidad basado en colores, en 4 colores y en 4 tipos de comportamiento, ¿no? Muy recomendable, trabajar en esto, es la mejor inversión que podéis hacer en vuestra vida. Si queréis conocer a los demás, conoceros a vosotros mismos. Si queréis seducir a los demás, seduciros a vosotros mismos, ¿vale? Autoconocimiento, automotivación, una vez que ya me conozco, ya sé aquello que me hace feliz y tengo que utilizarlo. No tengo que esperar a que nadie me dé la palmadita y me diga que bien lo he hecho. Yo ya sé lo bien que lo he hecho y las veces que lo tengo que mejorar. Usar ese lenguaje interno conmigo misma, es decir, no decirme, vaya cagada, que he metido la pata hasta el fondo. Olvidaros de esas cosas. O lo hemos hecho bien o lo podemos mejorar. Y en el 99,9 de los casos lo podemos mejorar. Hemos venido a aprender, a mejorar. Lo importante siempre es qué podemos mejorar, cómo podemos hacerlo, necesito ayuda y ir valorando los pasos que doy a lo largo de mi vida, que estoy segura de que nadie está hoy aquí gratuitamente sin haberlo pasado mal y sin haber pasado por retos que creía que no iba a superar. Pero estamos aquí, así que es suficiente razón como para que os sintáis orgullosos de vosotros mismos. Necesito ese orgullo para que lo podamos enseñar a nuestros alumnos, para que se lo podamos contagiar, para que lo podamos transmitir. Y por último, la autorregulación, es decir, ser capaz de, si un día estoy muy arriba,
pues ser capaz de templarme y si estoy muy, muy abajo, ser capaz de subir, ¿no? Como os digo, la semana que viene trabajaremos en ello. Eso como habilidades intrapersonales. ¿Qué pasa ahora con las interpersonales? Con todo eso que tiene que ver con la comunicación. Empatía, asertividad, persuasión. Pues en los pocos minutos que nos quedan, que a mí me parece alucinante cómo se nos va el tiempo, nos vamos a centrar sobre todo en la influencia y en la persuasión, que nos van a servir pues como líderes que somos, como estrellas del rock que somos, ¿no? O que deberíamos ser. Yo quiero pensar que ya somos, ¿no? Para la empatía, la escucha, que es el elemento fundamental de la comunicación. No puedes empatizar, es decir, no puedes comprender con H intercalada, no puedes comprender al otro si no le escucha. Tienes que escucharle sin juzgarle y acompañarle. Eso es lo más parecido a la empatía que vamos a encontrar, ¿vale? Y eso hay que trabajarlo. Y si no tenemos recursos suficientes, hay profesionales que nos ayudan a ello. No pasa nada. Saber pedir ayuda es de gente inteligente. Bueno, de hecho, seguro que se lo decís a vuestros alumnos, así que aplicaros el cuento que después son los peores. Asertividad, tener la capacidad de decir lo que sentís, lo que pensáis, sin que os duela a vosotros y sin que duela a los demás, ¿de acuerdo? Y se puede hacer con cariño y con mucho respeto. Dedicaríamos un seminario entero a esto, ¿no? Yo me acuerdo que en mi carrera profesional, bueno, uno de los recuerdos más agradables que tengo fue cuando empezó la crisis, esta no, la anterior, y me contrataron para despedir a gente, ¿no? Entonces yo necesitaba trabajo y lo tenía que coger como fuera. Estuve sin dormir no sé cuánto tiempo, hasta que me senté con la primera, ¿no? Cuando me senté con la primera y vi que no es que la empresa no le quisiera, es que ella tampoco quería la empresa, que aquello era una relación sin futuro, que podíamos construir una mejor relación a partir de entonces. Bueno, a partir de ahí ya creamos toda una empresa para ayudar a todas aquellas personas que no estaban en el lugar adecuado para que encontraran su sitio. Por lo tanto, hasta despedir a una persona se puede hacer no solo bien, sino de modo que le mejores la vida a otro, ¿no? Y eso es muy guay. Y persuasión, que vamos a ver ahora qué es y qué técnicas tenemos con ello, ¿no? Bueno, en Audacia, como os decía, en la empresa en la que yo trabajo, en comunicación tenemos un esquema básico para que no se nos olvide, el método SCOPE, que son 3 cuestiones fundamentales. Escuchar, os lo acabo de contar, conectar, ahora veremos cómo, y preguntar. Digamos que esos son los 3 elementos básicos de la comunicación. En cualquier sitio, en un aula, con mi pareja, con mis amigos, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando estamos en videoclase, ¿qué significa escuchar? Escuchar significa que en el momento en que empiezo la clase, y de esto hablará Rebeca también porque hablará de mindfulness y os enseñará alguna técnica, en el momento en que entramos en clase, estamos en clase, ya no estamos en ningún sitio más, ya se puede caer el mundo alrededor. Tengo que conseguir estar con mis 6 sentidos en clase, eliminar todos los ruidos, todo lo que me distraiga, si hay un ruidito de fondo, si hay algo que no me gusta, eliminarlo todo y concentrarme. Y no sé vosotros, yo sé que, por ejemplo, en los primeros niveles de la educación, creo que sí se puede obligar a los alumnos a tener las cámaras encendidas, ¿no? Por ejemplo, en la universidad no se puede obligar, ¿no? Entonces, con mucho cariño siempre les pido, como obviamente no es obligatorio, pero es que nada debe ser obligatorio una vez que uno es adulto, ¿no? Yo creo que deberíamos tener herramientas para poder tomar decisiones. Entonces, yo les digo, a mí me haríais muy feliz encendiendo la cámara, porque así no me siento sola, os puedo ver y puedo ver vuestras expresiones en tiempo real. Pero entiendo perfectamente que estáis en la intimidad de vuestra casa y que a veces no os cojo en el mejor momento. Por lo tanto, sí que os agradecería, por favor, que en vuestro perfil pusierais una fotografía, por lo menos para saber con quién estoy hablando, ¿no? Y de verdad que es inmediato. Todo el mundo pone las fotografías y digamos que un 10% enciende la cámara.
Este tipo de mensajes también sirve, antes estábamos comentando, por ejemplo, con la gestión del tiempo. Es que quiero empezar la clase y no ha llegado ni la mitad de la gente. Bueno, pues para eso tenemos recursos, ¿no? Yo le digo a mis alumnos, en el primer minuto, porque es verdad que yo soy puntual, y a las 9 en punto yo ya estoy preparada, ¿no? Y siempre les digo, en el primer minuto os voy a decir cómo subir nota esta semana. Y es tal cual. Y hay una expectación a las 9 de la mañana, aunque estén dormidos, para ver qué les voy a decir. Y claro, me meto las cosas más peregrinas del tipo, pues aquella persona que me escriba un correo diciéndome por qué, cómo, por ejemplo, que me escribe un correo diciéndome cómo mejorar esta asignatura, tendrá un punto más en esta unidad didáctica. Y os aseguro que también funciona. Escuchar, mirarles a la cara, ver cómo tienen las habitaciones, que una cosa muy guay de las videoclases es poder entrar en la casa de cada uno, en esa intimidad con su permiso. Y eso mola mucho porque hay muchos detalles que nos cuentan muchas cosas de esa persona. Así que podemos humanizar la educación y sentirnos conectados y sentirnos cerca, ¿no? ¿Qué tenemos para conectar más o mejor? Bueno, pues ya sabéis que la neurociencia está avanzando muchísimo y que una de las estrategias que tiene es la programación neurolingüística. Si alguno habéis trabajado en ello y si no, bueno, pues si necesitáis algún recurso ya sabéis que podéis pedírmelo, ¿no? La programación neurolingüística, digamos que es una propuesta de relacionarse óptimamente con los demás, nada más, ¿no? Entonces, esa propuesta está basada en muchos estudios, obviamente, no es una propuesta de uno que se ha levantado por la mañana, sino de un montón de psicólogos que llevan trabajando muchos años en ello, ¿no? Y esa propuesta de cómo relacionarme bien con los demás, cómo conectar con los demás, tiene 3 elementos fundamentales, que como os digo, darían para otro seminario más. Y bueno, y si queréis, después cuando hagáis el cuestionario de evaluación, pues lo pedís y os lo contamos. Entonces, 3 elementos fundamentales. El mapa no es el territorio. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tú piensas no es lo que piensan los demás. Te va a parecer alucinante, pero funciona así. Perdonadme. Funciona así. Incluso, ¿no os ha pasado alguna vez que pensáis, es que para mí es de muy mala educación llegar tarde? Ya, pero para otro no, porque si no, no llegaría tarde. Entonces, tu experiencia, tu educación y tu manera de entender el mundo normalmente no es la del otro, ¿de acuerdo? Y mucho menos la de un niño de 6 años o una niña de 12 años. Absolutamente no. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es quitarnos todos los prejuicios y tratar de escuchar limpiamente, ¿no? Y intentar entender su mapa, intentar entender su realidad. Ya con el intento, ya habríamos avanzado un montón, ¿no? Y no pensar que las cosas son exactamente como nosotros las pensamos. Segundo elemento fundamental, en comunicación hay, digamos, 3 formas de expresarnos, ¿vale? Una es visual, otra es auditiva y otra es kinestésica. Dependiendo de vuestra educación, potenciáis una u otra. ¿Qué quiere decir eso? Pues que somos más visuales, más auditivos o más kinestésicos. Y pongo un ejemplo, vamos, rapidísimo, ya sé que ya estoy en la frontera, si no, Ana Luisa que me riña, pero en 5 minutos acabo, como hemos empezado un poquito más tarde. Entonces, os decía, si somos visuales, por ejemplo, yo soy visual, pues somos muy habladores, muy charlatanes, necesitamos expulsarlo fuera, hablar y nos quedamos más a gusto con arbusto. Y por si no lo habéis notado, pues movemos mucho las manos. Además tenemos un lenguaje bastante visual, en los niños se nota enseguida. Si tú le dices a un niño, mira, si es visual, mirará, pero si es auditivo, no mirará. Le tendrás que decir, oye, y entonces te hará caso, ¿de acuerdo? Así que se utiliza un lenguaje específico para ese grupo de personas. Y otra cosa muy importante, que es a lo que vamos, si yo soy visual y la gente que ahora mismo me está escuchando es auditiva, habrá cosas que no funcionen perfectamente porque tenemos diferentes maneras de comunicarnos. Así muchas veces habéis planteado, pero ¿cómo que no me entiendes? Si se lo he explicado 1000 veces. Claro, se lo has explicado desde tu ser visual,
pero no se los has explicado a un auditivo. ¿Qué se necesita? Pues sobre todo, aunque podéis encontrar información, utilizar lenguaje de este tipo, ¿no? Pues mucho más orientada a la visión o mucho más orientada a lo auditivo. Os digo que con los niños pequeños se ve enseguida, ¿no? Como un niño, por ejemplo, un niño auditivo que le estás enseñando un cuento con unas ilustraciones preciosas, pues a lo mejor no está haciendo mucho caso y sin embargo le empiezas a hacer onomatopeya y empieza a flipar, ¿no? Y ve, ¡oh! ¿Cómo hace el gato? ¡Miau! ¡Oh! Y enseguida alucina, ¿no? Y es por eso, porque tenemos una comprensión más desarrollada en el campo de lo visual o en el campo de lo auditivo y no se me olvida en el campo de lo kinestésico. ¿Qué quiere decir lo kinestésico? Lo que me mueve, la emoción, lo que siento, ¿no? Niños que necesitan, niños y adultos que necesitamos a lo mejor un lenguaje más emocional, más que, por ejemplo, llegar a clase y preguntar, bueno, ¿cómo sentís hoy? Que yo es la primera, es otra recomendación que os hago, es lo primero que hago a las 9 de la mañana con mis alumnos, ¿no? Bueno, contadme algo, venga, ¿qué tal? ¿Cómo habéis amanecido? Jolín, que hoy es martes, hace un día estupendo y tal. Y entonces a partir de ahí, algunos, los más rezagados, van contando sus cosas. Pues me siento regular y tal, porque no sé qué, pues los vamos escuchando a todos, porque necesitan sentirse escuchados. Ya sé que me diréis, sí, hombre, voy a hacer eso con los 30, entonces no doy clase, obviamente, ¿no? Muchas veces le digo, venga, por lo menos a uno, quiero escuchar a uno, ¿no? Dependiendo del tiempo que tenga, pero merece la pena escuchar aunque sea uno. Como os digo, esto daría para mucho, es muy interesante poder reconocer quién es más visual, quién es más auditivo y quién es más kinestésico, pero si tenéis dudas, como en una clase suele haber de todo, ya sabéis que lo ideal es que utilicéis un lenguaje adecuado para los visuales, que enseñéis imágenes potentes, que habléis de imaginar, que habléis de sueños, que habléis para los auditivos, que pongáis música, que utilicéis el sonido, que utilicéis el modulaje de la voz y sobre todo que habléis con un lenguaje emocional, hablando sin miedo de sentimientos, porque además es que es lo que menos conflicto da. Si yo te digo que tú no me has tratado bien, vamos a tener guerra. Pero si yo te digo que yo me siento mal cuando tú dices eso, entonces la cosa cambia, porque nadie me puede recriminar que yo me siente mal, ¿vale? Como os digo, daría para mucho. Y por último, lo que os quiero dejar es el rapport, que algunos conoceréis, que es una técnica de seducción que también nos sirve a pesar de la pantalla, que prácticamente se traduce en que mi comportamiento, los primeros minutos, solamente los 2-3 primeros minutos, sea igual que el de mis alumnos, ¿no? Pues a lo mejor si los veo así apoyados, pues yo me pongo así apoyada. Si veo a uno resoplar, pues resoplo. Si veo a otro bostezar, pues bostezo. Y cuando esté captando su atención, digo, bueno, y una vez hecho todos estos ejercicios, vamos a comenzar, ¿no? Es una manera también de conectar, porque uno necesita que el otro le comprenda y a veces eso con un gesto se ve. El rapport daría para otro seminario completo, ¿vale? Entonces, preguntar mucho, que la herramienta nos lo permite, entonces preguntar con preguntas siempre abiertas, en positivo, como decía antes, sin prejuicio, a futuro, preguntad, utilizad el chat, si os queda tiempo utilizad el vídeo, pero preguntad, ¿vale? Hacedle pensar. Si le dais la posibilidad de que aprendan a pensar, entonces lo demás va a ser muchísimo más sencillo. No les deis las respuestas, aunque os entren muchísimas ganas, ¿vale? Entonces, ya conocéis el proceso, ahora ya estamos terminando, ya conocéis el proceso. Así como piensas, sientes. Así como sientes, te expresas y así como te expresas, influyes, ¿de acuerdo? Así que no te extrañe que si este año, pues con todas las cosas terribles que han sucedido, estás muy cabreada, con muchísima razón, termines teniendo alumnos que estén también muy cabreados. Es lo normal. No pasa absolutamente nada, es solo que tengamos la conciencia de que eso sucede para poder variarlo. Porque quería terminar con esta parte de persuasión, porque mucha gente o muchos docentes también me preguntan mucho sobre cómo influir o cómo persuadir al alumno, ¿no? O a la alumna.
En realidad, la influencia no se genera de manera consciente, sino que es algo espontáneo. Es decir, esos que hoy lamentablemente se llaman influencers, que es un anglicismo que no me gusta nada, es decir, gente influyente, gente que es capaz de que le sigan 10.000 personas o 20.000 personas, esta gente no ha diseñado su estrategia hace 10 años. Han empezado a contar cosas y de manera alucinante la gente le ha empezado a seguir porque conectaban. Por lo tanto, la influencia no es determinada. Lo que sí es predeterminado es la persuasión, ¿vale? Entonces, para persuadir, y con esto de verdad ya cierro, para persuadir solamente una receta, que lo tengáis en cuenta, para no caer en la manipulación, que es la técnica que mejor sabemos utilizar porque es la que aprendemos cuando nacemos, ¿no? Que empezamos a llorar y ahí ya nos dan de comer y ya sabemos cómo funciona el juego, ¿no? Y no lo olvidamos, en realidad hay muchos adultos que siguen llorando para que les den de comer, entonces eso es manipulación que funciona de otra manera y también nos daría para otra conferencia, ¿no? Pero ¿qué tenemos que hacer para ser persuasivos con nuestros alumnos? Pues primero, buscar un objetivo común, es decir, a mí me interesa que aprendáis qué os interesa a vosotros, ¿vale? O a mí me interesa que valoréis este conocimiento, qué os interesa a vosotros. Si no hay un objetivo común, no hay comunicación emocional. Empoderar a los alumnos. Tenéis mucho futuro por delante. No se trata esto de ser Mr. Wonderful, que le tengo un poquito de manía. Es más ser Mr. Putterful, es decir, no pasa nada, ¿sabes? La vida está llena de tropiezos, bueno, de muchísimos más fracasos que éxitos, ¿no? Entonces, enseñarles eso y darles el poder, que no tengan miedo a equivocarse, pero sobre todo que lo intenten, que estén vivos, que hagan uso de su libertad, de su energía, de su vitalidad, ¿no? La honestidad, no hace falta mentir para enseñar en absoluto y además un profesor, un docente tiene derecho a decir no lo sé y no pasa absolutamente nada, porque si además lo supieras todo, serías un monstruo, literalmente. Enseñarles a tener responsabilidad, mostrando vuestra responsabilidad, escuchar mucho, tener la autoestima bien cuidada para poder contagiarla, intimar, darle espacio a cada uno. Y yo aprendí una cosa cuando estaba en la universidad que me encantó y es que nosotros estábamos 180 en periodismo, 180 alumnos en periodismo. Mi profesor de redacción periodística, el único del que recuerdo el nombre y el apellido, Bernardino Hernando, nos citaba en el salón de su casa de 2 en 2. Porque quería conocernos. Nos tenía enamorados a todos. Un tipo excepcional, como poca gente he conocido, de verdad. Y eso sí que no se olvida nunca. Tenés ese espacio, ya sé que están las tutorías con los padres, pero aprovechadlo, sacarle todo el partido que podáis. Qué importante es la conversación individual, ¿no? Que uno sienta que le conocen y que le entienden. Y mucha humildad. Porque desde luego nos van a dar tortas como panes, así que con mucha humildad, levantándonos todos los días con mucho esfuerzo, con mucho cariño, intentando hacer las cosas lo mejor posible, porque igual que tú haces, que tú intentas hacerlo todo lo mejor posible, te puedo asegurar, te puedo jurar que todo el mundo intenta hacerlo lo mejor posible.